Una sociedad injusta, un pequeño grupo de valientes, un proceso que inspiró al mundo. Revolución cubana. Fue un proceso social y político que dio inicio un 26 de julio, el cual buscaba un cambio radical para un pueblo que vivía en desnutrición, explotación laboral, muerte por enfermedades curables, dependencia y sumisión por el imperialismo yanqui. Después del término del movimiento independentista cubano de España, apoyados por Estados Unidos en 1898, respaldados por su victoria, Estados Unidos ocupa la isla. Los cubanos se ven obligados a aceptar esta ocupación, a obtener una república supervisada por ellos. La isla solo ha cambiado de dueño, ahora son los estadounidenses quienes explotan la isla. 1923. Se suscita una crisis financiera debido a la caída del precio del azúcar, lo que provoca movimientos estudiantiles de izquierda. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos, quien ataca duramente a los comunistas y en 1933 huye por las constantes protestas. El poder recae en una pentarquía, quien nombra un nuevo jefe de ejército, Fulgencio Batista y Saldívar, quien reprime a los opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940, la pentarquía llama a elecciones, donde Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. En 1947, se crea el Partido Ortodoxo por Eduardo Chivas, partido de ideas democráticas y populares, pero no de izquierda, con el fin de acabar con la corrupción estatal y a favor de las reformas sociales que reclamaban los sectores más pobres. 1951. Se suicida Eduardo Chivas, candidato a la presidencia, debido a las presiones políticas. 1952. Fidel Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, pero ese mismo año Batista dio un golpe de Estado para evitar el triunfo del partido, el cual fue facilitado por el suicidio de Eduardo Chivas. En ese año, Batista es proclamado presidente. Las causas que provocaron el movimiento revolucionario fueron explotación laboral, salario mal pagado, régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, dependencia económica de Estados Unidos, violación de la libertad y desigualdad social. Los principales líderes de la revolución fueron Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Castro reúne un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo, iniciando así el 26 de julio de 1953 la revolución. Con la ayuda de 135 rebeldes, atacan el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esta acción era autorsuicida. Fidel era consciente de que le serviría para darse a conocer al país y pasar a conducir la lucha revolucionaria. Pero fracasaron. Hubo solo 6 muertos en combate, más de 80 torturados y ejecutados. Fidel Castro fue aprehendido y fue condenado a 15 años de prisión. En prisión, se defendió con su famoso discurso "La historia me absolverá". Debido a las presiones y crítica a la dictadura de Batista, este dio amnistía a Fidel Castro y a otros presos políticos en mayo de 1955. Castro se exilia a Estados Unidos y luego a México con su hermano Raúl Castro, donde conoció a Ernesto Che Guevara y donde se dedicarían a organizar las fuerzas armadas con las que planeaban llevar a cabo un golpe de Estado contra Batista. Con la policía mexicana pisándole los talones por conspiración a otro país, los revolucionarios le pusieron fecha a la expedición libertadora. Los líderes de la revolución salieron de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956, a bordo del barco Granma, donde iban 82 hombres con cargamento de guerra. Después del largo viaje, desembarcan en Playa de los Colorados, dirigiéndose hacia Sierra Maestra. 3 días después, los embosca el ejército de Batista, quienes habían sido alertados de la misión. Muchos murieron en combate, y un pequeño grupo de sobrevivientes huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los miles de soldados de Batista. Entre 1957 y 1958 suceden numerosos combates, y el pueblo cubano, cansado del régimen de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes. El movimiento engruesa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958, el ejército de Batista ataca Sierra Maestra, pero tras las fuertes bajas se ve obligado a retirarse. Los rebeldes comandados por Fidel Castro y su hermano se expanden por la isla,
Guevara y Cienfuegos se desplazan a Occidente. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución, con la toma de Santa Clara, último reducto para Santiago de Cuba, y Batista huye a España. Después de derrocar el gobierno de Batista, Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que con el tiempo se convierte en comunista. Dordicós Torrado ocupa la presidencia en nombre de Fidel Castro y es hasta 1976 que Castro llega a la presidencia. Las principales consecuencias de la Revolución cubana fueron nacionalización de bancos y empresas, ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, reformas de los sistemas de educación y salud. Después de la caída de la Unión Soviética, la economía de Cuba decayó. En los años siguientes, Cuba se aisló y su economía aún sigue de caída. Y esa revolución cubana inspira hasta hoy a los revolucionarios de todo el mundo.